Martes 18 de agosto de 2020, del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. El peligro de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: ¿Entonces quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en este día martes 18 de agosto, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante, hasta lo más profundo de las entrañas. Es la continuación del pasaje de aquel joven rico que no pudo desprenderse de sus riquezas para quedar ligero, con libertad de espíritu y seguir a Jesús. Jesús ahora le dice a sus discípulos: qué difícil será que entre un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que es imposible, sino que es difícil. Y por eso Jesús sigue diciendo, les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es importante que nosotros hagamos una breve explicación a lo que se está refiriendo Jesús en este momento. Entrar por el ojo de una aguja, un camello. No se está refiriendo al ojo de una aguja con la cual nosotros cosemos la ropa. No, en absoluto. Se está refiriendo a las puertas que habían en las ciudades amuralladas, en donde solamente podía entrar una persona sin ninguna carga. Por lo tanto, era muy difícil que un camello, en primer lugar con su joroba, y menos aún con una carga, pudiera entrar en esa puerta peatonal, es decir, que estaba reservada nada más para que entraran las personas, porque había otra puerta más grande por donde podían entrar las carretas, podían entrar las cosas más grandes. El ojo de la aguja significa una puerta pequeña, estrecha, baja, en donde se puede entrar libre de equipaje. Por eso Jesús nos dice que nos debemos de desprender de todo aquello que nos está apartando de lo que es el seguimiento radical de Jesús, el reino de los cielos. El desprendimiento, que significa no solamente los bienes materiales, sino que también nosotros debemos de compartir los talentos, las aptitudes que tenemos, nuestra inteligencia, la sagacidad que podemos tener, y no quedarnos con ella, porque al final, tarde o temprano, como, cuando, donde y Dios lo quiera, tendremos que partir de este mundo terrenal. Y el alma inmortal, el alma no muere, inmediatamente se pondrá frente al trono de Dios, que es de justicia y es misericordia, y cada uno
se juzgará a sí mismo según sus obras. A mí me gusta repetir una historia muy bonita del gran Alejandro Magno, que vivió unos 400 años antes de Cristo, que fue el conquistador más grande del mundo conocido en esa época. Murió muy joven y cuando se sentía próximo a morir, mandó a llamar a sus mejores sirvientes y les dijo, prácticamente ya él se sentía que iba a morir: cuando yo muera quiero que se cumplan las siguientes órdenes. La primera orden era que delante del féretro donde él iba a ser colocado fueran los sabios más prominentes de la época. La segunda orden, que fueran tirando al paso por donde iba a pasar el sepulcro o el catafalco, y fueran tirando los tesoros más preciosos que él tenía en su palacio, de tantas regiones y de tantos países que había conquistado, y los fueran tirando al suelo. Y el tercer mandato que dio fue que sus brazos fueran colgados al viento. Le preguntaron a aquellos servidores el porqué de esas tres peticiones, y el gran Alejandro Magno contestó: en primer lugar, que vayan los sabios y los médicos más prominentes de todo el imperio conocido que he conquistado, para que se dé cuenta todo el mundo que en el momento de la muerte ningún médico, ningún sabio puede retenerla. En segundo lugar, que vayan tirando de todos los tesoros más preciosos, los que tengo en mi palacio, los vayan tirando en el suelo, para que se comprenda que todo lo que uno ha conquistado aquí en este mundo, por valioso que haya sido, se queda aquí. Y en tercer lugar, las manos al viento, vacías, significan que vacíos venimos a este mundo y vacíos en las manos volveremos a él. Eso sí, solamente llevaremos las buenas acciones. Por eso Jesús, a la pregunta que le hace Pedro, ¿qué recibiremos nosotros, Señor, si lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le contesta que recibirán el 100 por 1 y sobre todo la recompensa de la vida eterna. Nos jugamos en este momento algo muy importante, en este espacio-tiempo, la eternidad. Y ya desde ahorita, con el desprendimiento, con una actitud generosa, con una actitud de darnos a nosotros mismos, a los demás, es que ya vamos saboreando desde aquí, en este mundo terreno, algo de lo que será esa vida futura, que el cielo, que es vivir con Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María su intercesión, ella, la total desprendida, la total llena de Dios, porque para llenarse de Dios hay que vaciarse de tantas cosas que tenemos, que realmente son vanidad de vanidades, como nos dice un libro del Antiguo Testamento. Que nos regale el Espíritu Santo el discernimiento para comprender qué es lo que necesitamos en nuestra vida, y una sola cosa es necesaria: Jesús. Lo demás viene por añadidura. Amén. Bendiciones.